de lo que estábamos viendo estos días, referente al movimiento de los cuerpos el movimiento de cuerpos dentro del aire, por ejemplo. En la lección que os puse de la grabación de una lección del profesor Walter Lewin, al final de ella nos hace una pregunta muy interesante que nos resuelve él. Más o menos por ahí. I want you to see that. I call this point O. ¿No? Está comparando ahí. This point P, and let's call this point S. So what I will do Está is I will comparando ahí throw up a lo que es tennis el ball, movimiento con el aire and then I will throw up a styrofoam y lo ball. que es la trayectoria And parabólica, the que sería styrofoam bajo, ball por supuesto, has bajo la acción de very la closely gravedad, the same radius pero as the sin, tennis en el ball. vacío. That means the resistive force is the same on both, Entonces, because the resistive force is only dictated by r squared and by v. R squared, v squared, remember? However, this has a way larger mass than this one. And even though the resistive forces will be closely the same if I throw them up with the same initial speed, it has a way larger effect on a smaller mass than on a larger mass. F equals ma, right? So on a very large mass, the resistive force will have a much lower effect than on the smaller mass, even though the resistive forces are about the same. So, bueno, try to las see lanza, that the tenemos tennis como un ball is pequeño very experimento close to para an que ideal los alumnos intenten ver parabola. You will not even see cómo any la effect trayectoria of no es asymmetry. simétrica, It will not be the case for the o sea, styrofoam. dónde though. se observa que no es simétrica So, mejor look at the en la tennis pelota que ball tiene menos first. masa. Ahí con la que tiene más masa, pues... I'd really do it here. Did it look more or less symmetric? Okay, now I'll try this one. Did it look asymmetric? Could you see it? Are you just saying yes, or you really saw it? Let me do it once more. I can throw it back. So now it should curve like this and then sort of come down like that. You ready? You see the asymmetry? Okay, now comes my last question. I'm going to ask you the following, and there's a unique answer to that. I want you to think about it, and I want you to be able to give that answer with total 100% confidence. When this object goes from O to P, that takes a certain amount of time. When it goes from P to S back to the ground, that takes also a certain amount of time. Is this time the same as this time? Or is this time longer than this time? Or is this time shorter? Think about it. Muy bien, pues ahí tenemos la pregunta y vamos a intentar hacer lo que nos pide, que es dar la respuesta con 100% con un razonamiento que cubra la respuesta 100%, o sea, que no deje ningún agujero posible, ninguna escapatoria que... ¿De acuerdo? Dos personas me mandaron una respuesta, o sea, que pensaron sobre ello, pues me alegro, no hay ningún problema. De todas formas, no es 100%. Vamos a ver, no sé si lo habéis oído bien, yo aquí lo oigo bien, probablemente desde ahí, desde el final, pues no lo hayáis. Estaba al máximo el volumen, lo siento, no da para más, aunque creo que podría conectar los altavoces. Perdón, no sé. Ya un cable más no da de sí la cosa. Una cuestión. Ya han vuelto a tener un nuevo premio Nobel ahí en el MIT, en Massachusetts, si no me equivoco, por lo que vi esta mañana deprisa y corriendo. Creo que el premio Nobel de Economía está repartido entre dos personas, una de ellas profesora actual del MIT y la otra, no sé si está en Harvard, pero había sido también profesor del MIT. De hecho, me llegó un correo, porque estoy en el newsletters del MIT ese, y me llegó precisamente para decírmelo. Bueno, de paso ponen la mano, iba a decir, para que dones en esto. Muy bien, entonces vamos a ver si somos capaces de contestar a esta universidad tan prestigiosa. Nos está diciendo... y con el efecto del aire, el efecto resistivo.
Tenemos aquí, es un movimiento en el plano XY, tenemos aquí la gravedad, lanzamos la pelota, por ejemplo aquí desde el origen, ¿no?, con una cierta velocidad, de tal manera que la trayectoria, si no fuese como había él dibujado, no pasa nada, tendríamos una parábola, ¿no?, pero como tenemos el efecto del aire, entonces va a ser una cosa más parecida a lo que hemos visto con el ordenador. Esto está hecho a mano, pero en el ordenador se ha observado pues, mucho mejor cómo es eso que estaba también comentando más o menos en ese momento poco antes de ese momento en la grabación, la simetría respecto al punto más alto en la trayectoria. Él denota, por utilizar la misma notación, él denota los puntos, el punto inicial, creo, así de memoria, era el O, el punto más alto en la trayectoria P, y justo cuando vuelve a tocar en el suelo horizontal, el punto S. Y la pregunta del punto S. Esto es una S que estaba ahí el rato. Y lo que nos está preguntando es, ¿qué ocurre? ¿Cómo es el tiempo? El tiempo que tarda el cuerpo de ir desde O hasta P, o P podemos decir, comparado con el tiempo, o sea, el tiempo que tarda en subir, comparado con el tiempo que tarda en bajar. Este es el tramo de subida, el tramo de bajada. Subida, por decirlo así, TPS, bajada. Muy bien. A ver, ¿qué ideas tenemos por aquí? Por supuesto, el punto más alto en la trayectoria, ¿no?, viene dado porque la velocidad en ese punto, en el punto P, es horizontal. Es decir, que la componente vertical de P es 0. Únicamente tiene componente vertical, tiene componente horizontal. No. A ver, primer intento, que es dos personas, ya sé por dónde, incluso me hicieron ahí un diagrama de fuerzas, una foto, me la mandaron. Pues la idea, vamos a decir, la idea que tienen esas dos personas está muy bien, es decir, vamos a analizar qué es lo que ocurre, vamos a apoyarnos en qué es lo que ocurre con la aceleración, en un tramo y en el otro. G. En un tramo, en el tramo OP, y en el otro, en el tramo OP y en el tramo PS. En la pregunta esta, que no llegué a escribirlo del todo, ¿no?, pues aquí hay tres posibilidades en lo que nos están preguntando. Lo que dijo él es una posibilidad, o bueno, cuatro realmente. Una sería que T de OP fuese mayor, T de PS. La segunda, que fuesen iguales, ¿no? La tercera, justo lo contrario, que TOP fuese menor que TPS. Y bueno, una cuarta que se me ha ocurrido ahora, decir, bueno, pues depende un poco, habrá veces que a lo mejor es mayor y otras menor, ¿de acuerdo? O sea que no siempre, por añadir una posibilidad mayor, una posibilidad a más, no siempre es lo mismo. O sea que tenemos que ver cuál de las cuatro respuestas es la correcta. Lo que estábamos diciendo es, vamos a hacer un intento fijándonos en cómo es la aceleración en un caso y en el otro. Es necesario, el primer ajuste, es necesario que nosotros analicemos el movimiento, es decir, la aceleración, tanto la componente vertical como la horizontal. Esa es una primera cuestión que podemos, para intentar simplificar lo más posible, es decir, el razonamiento simplificarlo lo más posible, claro.
que ese es mi objetivo, no, pero el objetivo es... o sea, que lo difícil es precisamente encontrar la explicación más sencilla que se comprenda más. No creáis que siempre es fácil. Entonces, ¿qué pensáis? ¿El movimiento horizontal nos va a ayudar? Fijaos, ahí hay él, en el momento en que hace la pregunta, intenta, o sea, también un poco enturbiar, no por decirlo, o sea, sino decir, a ver si la idea sale clara. Fijaos que no tiene simetría con respecto a la recta vertical que pasa por el punto más alto, ¿no? Eso significa que el tramo, la distancia que recorre el cuerpo desde aquí hasta aquí, es mayor que desde aquí hasta aquí, ¿no? Eso lo dice él. O sea, con eso hay que tener, y él lo hace, yo creo, con la intención para que piense más la gente. Bueno, continuemos. ¿Creéis que entonces el movimiento horizontal va a ser necesario analizarlo para contestar a esta pregunta? ¿Y por qué creéis que no, si es que no? Claro, porque si no, uno puede decir no, pero bueno, está bien si damos una pequeña. Tú solo estás pidiendo el tiempo que tarda en llegar arriba y luego de arriba abajo. Claro, o sea, realmente es sencillo decir, no nos está pidiendo qué pasa de aquí, en lo que es sino únicamente de esta manera, ¿qué pasa en la componente vertical? Fijaos que la pregunta es el tiempo que tarda en llegar al punto más alto. Eso viene dado, por eso lo puse, por la componente vertical de la velocidad, tiene que anularse, ¿vale? De hecho, entonces, para ver cómo llegamos a esa situación, uno tendrá que ver en la aceleración qué ocurre con la componente vertical. La horizontal, por supuesto, que también interviene en la trayectoria, eso no... Pero fijaos que la componente horizontal lo que nos está diciendo de la aceleración es que la velocidad, la componente horizontal de la velocidad, va disminuyendo continuamente, ¿no? Desde que yo lo lanzo, si uno coge la ecuación del movimiento, la segunda ley de Newton, halla cuál es que ahora lo veremos en un diagrama, vemos cómo es la componente horizontal de la aceleración, pues entonces ahí no interviene la gravedad, únicamente nos aparece el efecto resistivo del aire. Y eso lo que hace es ralentizar cada vez más la componente horizontal de la velocidad. ¿De acuerdo? Por eso tenemos esa forma, además, esa forma asimétrica. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea, que el movimiento, digamos, la componente horizontal, claro que nos dice cosas, pero no acerca de lo otro. Bueno, pues vamos a ver cómo son las aceleraciones. En el tramo... En el tramo P, aquí, cuando la pelota se encuentra por aquí, en un punto intermedio. O sea que el objetivo es ver cómo es la aceleración, ¿eh? Para ver cómo es la aceleración. Entonces tendremos en este punto, vamos a ponernos la gravedad, vamos a hacerlo más grande. La velocidad que tiene está subiendo, de tal manera que entonces tendremos una fuerza resistiva. Fijaos que la contestación, por cierto, la contestación, ya veréis cómo a lo largo del razonamiento, en ningún momento hago mención de que la fuerza resistiva sea cuadrática con la velocidad, lineal con la velocidad, cúbica con la velocidad. Únicamente necesito precisamente que se opone, es decir, que tiene la dirección de la velocidad y sentido contrario a la velocidad. Pero entonces, por eso con esto quiero decir que la respuesta, la que sea, va a ser general para cualquier tipo de movimiento resistivo dentro del aire. Muy bien, tenemos esto que era la velocidad, en este caso. De tal manera, entonces la suma, segunda ley de Newton, ¿no? Tendremos la suma
vectorial de ambas fuerzas, tendremos esta. Si este es el eje Y, la componente Y pues vendrá naturalmente dado por la suma de la componente Y de uno más la componente Y del otro. Es decir, que tendremos que la aceleración en el eje Y viene dado por eso. Esto en OP. Tenemos, en cualquiera de los puntos de la trayectoria sobre OP, tenemos un diagrama que es cualitativamente similar. Únicamente uno podría decir, justo al final será, pero nosotros tenemos que ver, fijaos, caracterizar el movimiento en cualquier situación. El punto final, naturalmente, es un caso particular de esto que estoy escribiendo, para este caso y para el siguiente. ¿Entendido? O sea que haced siempre diagramas de fuerzas en los cuales podáis vosotros ver cómo es una posición genérica en el movimiento, no una en particular, porque eso os llevará a errores. Vale, en lo que se refiere a PS, pues podemos cogernos aquí, diagrama del cuerpo libre. Tendremos la velocidad, tendremos el peso, más o menos la misma longitud, y tendremos naturalmente la fuerza resistiva, en este caso, en esta dirección. Yo puedo hacer también aquí la suma de esas dos, de tal manera que la componente vertical de la aceleración pues va a venir dado por... O sea que todo esto será, cuidado, dividido por la masa, eso nos dará la componente Y de la aceleración en este caso, y en este otro caso, pues dividido por la masa, nos dará que esta será la componente Y de la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Ya veis que en ambos casos, por cierto, si uno vuelve a lo del eje X, ve que en ambos casos tenemos que es en sentido negativo del eje X, es decir, retardando, tanto en el tramo P como en el PS. No hay ninguna diferencia en eso. Pero sí hay diferencia, uno ya ve, en lo que ocurre a la izquierda y a la derecha en lo que respecta al eje vertical. ¿Ahí hay algún problema? No, no hay ningún problema, ¿no? Vale. De acuerdo, continuemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si nosotros vemos estos dos diagramas de fuerzas y vemos la aceleración? O sea, lo que estamos haciendo es fuerza neta igual a la masa por la aceleración y fijándonos en lo que ocurre en el eje. Nada más ni nada menos. ¿Qué conclusión sacamos de aquí? Vamos a poner OP sub I es el módulo mayor, así me curo en salud. Fijaos que son, si yo pongo el eje positivo hacia arriba, ¿no? Pues entonces por eso estoy poniendo lo de los módulos. Es decir, que tenemos una aceleración en módulo, en magnitud, que es mayor cuando está subiendo que cuando está bajando. Eso es siempre. Siempre que tengamos el aire, claro. Si no, no. Es decir, que en el tramo que está subiendo, o sea, subiendo tiene que tener una componente vertical positiva la velocidad, porque si no, no subiría, estaría bajando. Tenemos que la aceleración, como consecuencia, en módulo o en magnitud, es mayor que cuando está bajando. ¿Alguna duda respecto a eso? ¿Sí? Ahí si lo lanzases con muy poco ángulo, sería... Da igual. El efecto muy pequeño. Bueno, el tramo será más o menos pequeño, es decir, que naturalmente si yo lo lanzo así, pues por supuesto tenemos, pero cualitativamente es lo mismo, sigue siendo asimétrico, seguimos teniendo la misma pregunta. Aquí en ningún momento
O sea, si vosotros veis en algún momento que interviene el ángulo, puede ser mayor o menor, pero entonces lo tenéis que decir. En ese caso tendríamos un problema y pasaríamos a la respuesta 4. Depende de cómo es. ¿Entiendes? A mí qué más me da que sea un ángulo que otro ángulo. Hombre, por supuesto, pensando en los alumnos que buscan las cosas, si lo tiras horizontalmente, por supuesto, ya estás en el caso, ya está tocando el suelo. O sea, ya es el punto más alto de la trayectoria. ¿Entendido? Nosotros lo tenemos que lanzar con cualquier ángulo con respecto a la horizontal que sea distinto de cero, porque si no, no tenemos nada que discutir, iba a decir. Bueno, en ese caso uno podría decir es el caso límite, 0, 0, si sois tan enrevesados. Bueno. Quería decir que ahí la diferencia entre los tiempos sería menor, ¿no? Si lo lanzas con menos ángulo. Aquí estamos, o sea, fijaos que Eduardo, todavía no hemos llegado a contestar lo primero, como para ahora preocuparnos de cómo depende del ángulo la diferencia de tiempos. O sea, yo todavía no he dicho nada de que sea el caso 1, que el tiempo OP sea mayor que PS, o que sea menor, o que sea igual, todavía no lo he dicho. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Simplemente he dicho la aceleración, pero todavía no he sacado la conclusión. O sea, no os adelantéis demasiado porque todavía no he sacado esa conclusión que vosotros decís, ahora es obvio. Quietos, paraos. De obvio no. O sea, simplemente, y eso es la objeción que le tengo que hacer a las personas, así por lo que vi rápidamente ayer por la noche cuando vi los archivos que me mandaron. Esa es la objeción que les tengo que hacer. En el razonamiento estoy siguiendo más o menos lo que me están diciendo ellos, que es lo lógico. ¿No? Si me equivoco me lo decís porque lo vi rápido. No sé quiénes, ya no me acuerdo quiénes eran, no mire las caras. Entonces, ellos van a por la aceleración y dicen, pues lo que acabo de decir yo. Conclusión, entonces, ¿qué conclusión? ¿Está por ahí los que me mandaron la contestación? ¿Erais vosotros? ¿Erais vosotros ahí detrás? Entonces, ¿qué conclusión decíais? ¿No? Decíais, bueno, pues la aceleración en el tramo OP es mayor que PS, por lo tanto... Lo siento, pero el razonamiento es incompleto, por lo tanto incorrecto. O sea que lo vi rápido, tenía un poco de miedo ahora cuando lo decía, digo, a ver si se me ha escapado algún detalle al verlo y meto la pata. Pero no, vamos, esa era la impresión que tengo. Es decir, que esto no es suficiente. Entonces tengo que buscar, para ver que no es suficiente, porque podríais decir, bueno, es obvio, la contestación es esa, ¿no? A la vista de esto uno diría, para decir, no es suficiente para concluir que T OP es menor que T PS. No es suficiente. Si no es suficiente, pues podría ser que no fuese correcto. La pregunta que hacía Eduardo por ahí detrás es que va más allá. Pienso yo, si la he entendido bien la pregunta, que es, bueno, supongamos esto ya por liquidar, a la vista de esto. Entonces, ¿cómo va a ser la diferencia TOP menos, o TPS menos TOP, la diferencia entre los dos, si nosotros lo lanzamos con un ángulo o con otro? Eso es lo que quiero decir, como estáis dando, lo cual está muy bien, pensando una cosa adicional sin haber liquidado la primera. Muy bien. ¿Por qué no es suficiente? Vamos a poner un ejemplo, un contraejemplo. Y es lo que he estado pensando así para decir, a ver, algo que vean. Tenemos dos coches. Tenemos aquí una pista de estas como lo que hacen en Estados Unidos, que les gusta, ¿no? Poner en paralelo los coches y acelerarlos, ¿de acuerdo? O sea, que el punto de salida, por así decirlo, es el mismo punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno dice, para el coche, voy a llamarlo, si queréis, el coche A, y este es el coche B. La aceleración del coche A se está moviendo, van a acelerarse de esta manera. Y aquí está la meta. La aceleración del coche A
es mayor que la aceleración del coche B. Fijaos, cuidado con lo que estoy diciendo. Tengo el coche A y B, y en un instante en el que me estoy fijando, se encuentran en la misma posición horizontal. ¿De acuerdo? Ni más ni menos, no digo más ni digo menos. Y las condiciones son tal que la aceleración del coche A pues, es mejor, lo que sea, es el coche en sí, total que la aceleración de A es mayor que la de B. ¿Quién llega antes a la meta? A ver, primero, ¿os dais cuenta de la similitud entre una... Por eso digo, si con este ejemplo, que es más sencillo, es rectilíneo, es de coches, es... ¿no? A ver si veis por qué no es suficiente en el razonamiento anterior. Suponemos que la meta esté igual a la misma distancia para el otro. He dicho, la meta está aquí. Depende de la velocidad. Depende. Es decir, que yo puedo tener, sin modificar esto, que el coche A llegue después que el coche B. Únicamente diciendo que, claro, justo cuando yo he girado la cabeza y los veo ahí a los dos, la velocidad inicial de este sea lo suficientemente grande, o mayor, por supuesto, que la velocidad que tiene este otro en ese instante. Y entonces puede darse el caso, naturalmente, dependiendo de las condiciones. De cada coche, depende de cuál llegue aquí a la persona que está midiendo en la meta, a ver cuál llega primero, cuál llega después. Eso es, ahora sí que es, ¿no? Entonces, no es suficiente las aceleraciones, sino que las condiciones iniciales son fundamentales. Por eso dije, ni más ni menos. Ya estabais algunos suponiendo, parten del reposo, no dije en ningún momento eso. Dije, se encuentran en el mismo instante, en la misma posición. Pero no he dicho, se encuentran con la misma, en el mismo instante, en la misma posición, con la misma velocidad. No dije eso. ¿Os habéis dado cuenta? Entonces, porque realmente en esto lo que estamos haciendo es mentalmente, de forma cualitativa, integrar el problema. Obtener conclusiones cualitativas, ¿no? Integrando la ecuación del movimiento. Eso es la respuesta que podemos dar, que vamos a dar, no os preocupéis. Pero claro, con esto no quiero decir que no podamos hacerlo, simplemente que necesitamos para esa conclusión, o sea, para esa respuesta correcta, razonamiento incompleto, por lo tanto me da igual que la respuesta sea correcta que incorrecta, eso que quede claro, necesito total claridad, todas las herramientas. Entonces, falta eso, ¿os dais cuenta de lo que os quiero decir? Si falta eso, ya habéis visto, contraejemplo. Os pongo este ejemplo y ya os he matado, entre comillas, iba a decir, ya la he fastidiado. Lo mismo que vosotros conmigo, si me ponéis un contraejemplo. Bien, entonces, bueno, otra cosa, también podría incluso decir lo siguiente, cambiar, porque aquí la distancia recorrida es la misma, es decir, entre este punto y este punto, este punto y este punto, pero podría decir a lo mejor, oye, a este, fijaos, les digo, en el instante inicial están en la misma posición con la misma velocidad, pero resulta que yo solo le exijo al coche B que llegue hasta aquí y al coche A que llegue hasta aquí, más lejos. A pesar de que la aceleración del coche A es mayor que la del coche B, depende de cómo es esta diferencia en una de las calles para que uno llegue antes, que llegue significa que pase la línea marcada para cada uno de ellos, ¿lo entendéis? Que llegue uno antes o después. Es decir, que ambas cosas juegan un papel aquí. Cuánto tiene que recorrer y cómo es la condición inicial en la velocidad, por así decirlo. ¿Vale? Si logramos liquidar ambas cosas, es decir, que recorran lo mismo y que la velocidad, que las condiciones iniciales sean lo mismo en la velocidad, entonces la conclusión sí es 100% segura. El que tenga mayor aceleración es el que necesita menos tiempo. ¿Está entendido la forma de proceder? Bien, ahora volvemos otra vez al dibujo.
OPs. Si lo consigues demostrar con unos determinados parámetros, eso vale para todo el problema, ¿no? No. Cambiando los distintos parámetros. Digo, de ángulos Dices- y velocidades. Dices, si lo hago en el ordenador, No se lo consigues probar. Por ejemplo, si pones un caso límite en el que de P a S alcance la velocidad límite en el GI, da igual. Aquí, cuerpo, no, da igual. Aquí estoy, fijaos, si en algún momento del razonamiento tengo que hacer uso de la velocidad límite, entonces ahí puedes buscarme las cosquillas. Pero hasta este momento en el razonamiento no he dicho nada acerca de la velocidad límite. ¿He dicho algo? No. Luego, si quieres, sacamos una conclusión acerca de cómo es, o sea, depende de cómo sea la... Ahí sí, depende de cómo sea la velocidad límite comparado con la velocidad, cómo se está moviendo el cuerpo, la trayectoria será más asimétrica o menos asimétrica. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En el fondo es lo que estaba diciendo también Walter Lewin, porque en la velocidad límite, en esa velocidad terminal o límite, interviene, por supuesto, cómo va a ser la masa también en él. ¿Entendéis? Bueno, pero luego, tanto uno como otro, estáis... Hasta si ves que no hago uso de eso, entonces es general. Independientemente de cómo sea la velocidad terminal, independientemente de eso. Lo que yo me refería era, por ejemplo, en un problema en el que en la caída libre se llega a una velocidad límite, se podía ver que la resistencia del aire actúa, no sé, como se es más fuertemente, hay más resistencia en el eje Y de O a P que de P a S. Yo, la verdad es que ya me he perdido, no sé si es porque es por la tarde, o sea, vamos, no que no se tome a mal la sonrisa, porque si no encima cortamos a la gente que contesta, ¿me entendéis? No es esa la intención, sino que estemos agradables, o sea, a la hora de discutir, como si estuviésemos sentados cara a cara y amigablemente, no, a eso concluyo. O sea, que la sonrisa no es para... No, sinceramente yo no... supongo que como os pasa a vosotros cuando yo explico algo y no entendéis nada, ¿no? Y entonces no os atrevéis a decir, no a decir nada, no se vaya a enfadar o lo que sea. No, me ha pasado a mí eso. No he entendido lo que me querías decir en la explicación. Si me lo vuelves a repetir, hago otro intento. A ver, esto me ha hablado mucho, pero a ver. Yo digo, por ejemplo, que de O a P, la resistencia que ofrece el aire, si la pasas al eje Y... O sea, ¿qué me quieres decir? ¿Qué magnitud física paso al eje Y? Cuando tú me dices la resistencia en O a P, la pasas al eje Y. Yo solamente te pido, cuando tú hablas de la resistencia, ¿de qué me estás hablando? ¿De la fuerza? ¿La aceleración? De la fuerza resistiva Vale. del aire. Bien. De acuerdo. Aquí tengo el eje Y. Esta es la velocidad. Esta sería la componente. O sea, estoy intentando traducir paso a paso lo que me estás diciendo. Vale. Al final, como el ángulo de salida es menor al ángulo de entrada, en principio lo que es la componente I de la fuerza resistiva, vamos, yo creo que va a ser mayor de P a S, pero por cómo varía el ángulo de caída. Y digamos, vale, o sea, te estás fijando exclusivamente, a ver si lo he entendido bien, te estás fijando exclusivamente en lo que ocurre respecto a la fuerza resistiva. Sí, porque yo... Vamos, ya, pero el movimiento, ¿quién lo determina? ¿Una de las fuerzas o la fuerza neta? Por tanto, no se te olvide tampoco el peso. O sea, tú tienes que ver, para ver cómo de rápido o cómo de lento es el movimiento, ¿no? Que es lo que queremos en definitiva ver, así entender. Te tienes que fijar en la fuerza neta y entonces sí, tienes que proyectar. Porque, a ver, otra objeción. Lo que estoy intentando cuando alguien me dice, y yo no lo veo, y creo que es incorrecto, lo más fácil, bueno, lo mejor, no iba a decir lo más fácil, si fuese lo más fácil, es un contraejemplo.
Por eso busqué un contraejemplo con los coches, que me parecía fácil, para que lo vieseis, para que no sintieseis, pues lo he visto, liquidado. Bien. Un contraejemplo contra lo que me dices tú. Efectivamente, tienes razón, que aquí, tal como es la forma de la trayectoria, está más tumbado a la izquierda que a la derecha, es lo que me acabas de decir, ¿no? El ángulo de salida y de entrada. Ya, pero la velocidad en este tramo es menor que en este tramo. Y tienes que tener en cuenta que la fuerza resistiva en módulo es proporcional a la velocidad al cuadrado, a lo que tú quieras. Eso quiere decir que no solo te interviene el ángulo, sino además te interviene el módulo de la velocidad. Si en un sitio, vamos a ver lo que te quiero decir, si en un sitio la velocidad es mayor, pero el ángulo es menor, pues entonces tendrás, ambas cosas intervienen en la proyección, en una dirección del espacio. Eso es lo único que quiero decir. No sé si se ha entendido. Pero sí, aún así, me estás diciendo, ¿y con eso a dónde podemos llegar? O sea, en un lado está más tumbado que en el otro, ¿y con eso qué hago? Pues, a ver, digamos que, bueno, que de PS la fuerza resistiva del aire, al estar más tumbado, bueno, la componente del eje Y es mayor, o sea, va aumentando cada vez más. Eso, quieto, para. Ahora le doy al vídeo, un segundo. Depende. Porque si este vector, ahora te voy a poner un dibujo gigantesco. A la izquierda, que es lo que estaba intentando hacer. Más tumbado. ¿Estamos de acuerdo? Que esto es... Vamos a hacerlo en otro color. El módulo, el ángulo, que es lo que me quieres decir. ¿No? Estamos de acuerdo en que en ambos casos está más tumbado, pero este lo voy a hacer más pequeñito. El módulo lo puedo hacer más pequeño. El ángulo no lo puedo tocar por tu razonamiento, eso no lo puedo tocar. El ángulo no, más tumbado en un caso que en el otro caso. Eso lo dejo quieto. Pero ahora yo te estoy diciendo, esta es la proyección en el eje Y. Y esta es la proyección en el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? No he hecho nada que no me hayas dicho tú. En este caso es mayor que en este caso. Eso es lo que te quiero decir. Que interviene, por supuesto, cómo son, no solo cómo es el ángulo, por supuesto, efectivamente. O sea, si hay igualdad de módulos, tiene toda la razón vuestro compañero. Eso no, pero claro, es que el módulo resulta que no es el mismo a la izquierda que a la derecha. ¿De acuerdo? ¿Te vale lo que estoy diciendo para frenarte? O sea, si tú te estás basando en eso, o sea, si tú me estás haciendo esa afirmación, yo te digo, hasta ahí hemos llegado, porque eso que me estás diciendo es falso. Contraejemplo, más tumbado a la izquierda que a la derecha, pero la componente vertical de la fuerza resistiva, que es de lo que estás tú hablando, es mayor a la izquierda, a pesar de que está más tumbado, que en la derecha. Bueno, pero entonces yo te puedo, digamos, si tú solo te fijas en los ángulos, yo te puedo estar jugando continuamente como es. Claro, porque uno dice, bueno, pues depende de cómo de largo sea esto, porque si es lo suficientemente largo, pues a lo mejor son iguales. Si es más largo todavía, entonces a lo mejor pues es mayor en este caso que en el otro. Es lo único que te intento decir. ¿No? Creo que es... O sea, si él me dice una cosa y yo le encuentro un contraejemplo, entonces te ha roto la explicación, si vas por ahí. De todas maneras, o sea, él se estaba... y vuelvo a insistir, si nosotros estamos fijándonos en el movimiento, que es, o sea, es nuestro problema en esta asignatura, las ecuaciones del movimiento, entender el movimiento de cabeza. Entonces necesitamos, por supuesto, ver cómo es la aceleración. La aceleración es lo que va a describir cómo es el movimiento con las condiciones iniciales. Es decir, que podemos tener la misma aceleración y distinta trayectoria, obvio. Dependiendo de cómo lancemos el bolígrafo al aire,
tendremos una trayectoria rectilínea, una parábola más abierta, más cerrada, ¿cómo es? ¿Entendéis? La aceleración es la misma. Vale, espero que haya valido eso. Sigamos, entonces. Voy a volver a hacer... El momento en que tú habías hecho esa pregunta, creo que estaba yo haciendo otra vez el dibujo. O, P, S. Muy bien, y ahora digo, si nosotros hemos visto que aquí A o P, I es mayor que A, P, S, I. O sea, se decelera, la deceleración es mayor aquí que la aceleración en el otro tramo. Y ahora me tengo que ocupar de cómo son las condiciones iniciales. Podemos, si queréis, empezar al final, pensando en que realmente lo que tenemos aquí es como la carretera esa recta que yo había dibujado, el movimiento vertical. La distancia que tiene que recorrer, o que ha recorrido verticalmente a la izquierda y a la derecha, verticalmente, no estoy sobre la trayectoria, sino en el movimiento vertical sobre el eje Y, ¿es la misma? Obvio, sí, claro. Si no, tendríamos un pequeño problema. Genial. Una cosa liquidada. Pero ahora nos queda lo que respecta a la velocidad. Y ahí es un poco más delicado. A ver si... porque ¿cómo es la velocidad inicial? Por así decirlo. Tal como estoy llevándoos yo a ello, ¿no? Pues uno diría... En este caso tengo esta velocidad, ¿no? Con la componente I correspondiente. Todo esto. Pero en este otro caso, pues la componente I, fijaos que estoy ya, cuando va tiro, la componente I es 0. Iba a decir un taco que no digo, que me estoy grabando. O leche, qué pena, ¿no? Entonces, digamos, ya me he desviado un poco del ejemplo de los dos coches, ¿no? Que parten del mismo punto con la misma velocidad. Por así decirlo, tengo... ¿Pero realmente creéis que es un problema difícil de salvar eso? Fijaos que el movimiento que sigue de subida es lo mismo que ocurriría si nosotros contásemos tiempos negativos, es decir, le diésemos... Estamos grabando, ¿no? Como las películas antiguas. Y ahora doy al rollo en el sentido contrario y hago pasar el tiempo, correr el tiempo en el otro sentido. Es decir, que la pelotita, lo que veríamos, sería como hace la trayectoria, fijándome en el punto más alto. Es decir, que yo hago correr el tiempo positivo de esta manera y en el sentido negativo de esta otra manera, siendo la misma pelota o si queréis dos pelotas, con la misma condición inicial, en ese caso. En un caso la lanzaría, por así decirlo, hacia la derecha, con la misma velocidad componente X, y a la izquierda, en módulo, con la misma velocidad componente X en módulo. En un sentido y en el otro, para que uno vaya hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Pero la componente Y de la velocidad es 0 en ambos casos. Pues lo único que he hecho es la analogía a lo siguiente. Fijaos. Es como el caso que os estaba diciendo, viéndolo desde el punto de vista de que parte de aquí, es como si yo tuviese el coche aquí. Este sería el coche OP y este el PS que partiese de aquí. Uno se va a mover en ese sentido y el otro se va a mover en sentido contrario. ¿De acuerdo? Este parte con velocidad 0. Fijaos que lo estoy tumbando, lo estoy poniendo horizontal, lo que es el movimiento vertical. ¿De acuerdo? Podría haberlo dibujado verticalmente, pero yo creo que dibujamos las carreteras horizontales. Entonces, pero este sí tiene una velocidad inicial, la que corresponda a este otro tramo. La aceleración, por supuesto, es en el sentido correspondiente, uno hacia allá y el otro hacia acá. ¿No? Como dije, pero realmente... ¿Tú qué más te da? ¿Qué más te da? Dale la vuelta visualmente a la pista de uno de los coches. Por ejemplo,
si queréis, pues al de abajo. Entonces tenemos OP, PS. Fijaos que cómo llega este coche aquí al final, con velocidad cero, ¿eh? En el OP parte con una velocidad, ¿no? Pero yo sé que va a llegar aquí con velocidad cero. Me lo está diciendo esta condición. Es el punto más alto de la trayectoria. ¿Entendido? De tal manera, eso es importante, que si le doy la vuelta a la pista, a la de PS, la pongo justo a la de... Pues tendremos aquí... Bueno, mejor dicho, tendría que haberlo puesto todo esto. Vamos a ponerla. Esta, voy a marcarlo en rojo. Es esto. ¿De acuerdo? Entonces tendremos aquí nuestro coche, y ambos se están moviendo con velocidad inicial desde el mismo punto, con velocidad inicial 0. En este caso con una aceleración que es mayor que en este otro caso. Conclusión, este llega antes, mientras este todavía se encuentra por aquí. El tiempo, si le dejamos que llegue hasta el final, por supuesto necesitará más tiempo, un poco más o mucho más, pero siempre, siempre, siempre más tiempo. ¿Entendido? Ahora es vuestra obligación ahora es poner objeciones. He discutido este mismo problema con los de mecánica de fluidos esta mañana. Eso me ha ayudado para vosotros. Las dudas, les doy las gracias. Las dudas que me plantearon ellos, claro, me han ayudado para mí a entender en el razonamiento, que era similar a pulirlo un poco. Era lo mismo, pero ahí me he dado cuenta mentalmente qué es lo que les llegaba y qué no les llegaba. Y yo creo que esta vez, no es que me haya salido, vamos, eso ya no lo puedo juzgar, espero que me haya salido mejor. Pero ahí estás considerando que recorre el mismo espacio. Hombre, claro, la pista está colocada aquí. Aquí está la pista, esta es la pista. El movimiento vertical. Hubo un momento que he dicho, bueno, lo siento, la carretera la he puesto horizontal, pero eso está representando el movimiento vertical del cuerpo. Conclusión, 100% T o P es menor que TP. Cuando, claro, en el caso límite, cuando no tenemos aire, pues entonces se hacen iguales. Ahora viene la pregunta por ahí a mala leche de Eduardo, antes de esto, o sea que gracias, esas son las preguntas que me hacen la vida más, ¿no? Más decir, bueno, pues la gente tiene interés en eso. Volvamos a repetirla ahora. ¿Cómo podríamos llegar a la conclusión, o sea, llegar a una conclusión acerca de cómo es la diferencia? Sabemos que uno es mayor que otro, o sea, TPS menos TOP. ¿Cómo es si crece, o sea, si es más grande, si decrece con el ángulo? O sea, si el ángulo de, por así decirlo, si tita, ¿no? A ver si esa es la pregunta. Si tita crece, lo tiro más hacia arriba, entonces esto pues crece o decrece, esa sería la pregunta. Buena pregunta, pues no lo sé, lo tendré que pensar, es lo único que puedo decir. Vamos a ver, para centrar un poco más el problema, o sea, tenemos un módulo de la velocidad que eso no lo cambiamos, lo único que cambiamos es el ángulo. No pensaré una explicación, pensaré primero si llego a una conclusión y luego a un razonamiento que os pueda dar, a lo mejor, antes que estar yo aquí dándole vueltas. ¿De acuerdo? Entonces, hemos añadido, fijaos, hemos añadido una pregunta a la pregunta. Gracias. ¿Hay alguna cuestión más sobre esto?